Cierre el micrófono. Muy buenas noches a todos. Damos un saludo, bienvenida a esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio Casa de Restauración Rocafuerte Argentina, dirigido por el pastor Fernando Damián Acuña y la pastora Victoria Lascano, y desde la Casa de Paz en Colombia, bajo el liderazgo de mi esposa Jenny Joy Hernández y quienes habla Carlos Avellaneda Rueda. Vamos a iniciar este día de gratitud y de alabanza a nuestro Señor con una oración. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por este momento, por nuestra casa de paz, porque sabemos, Señor, que tú pones en el corazón de todas las personas el querer conectarse, para que tú nos uses a través de esta enseñanza y bendigas a quien has traído a escucharla. Señor, hoy ponemos en tus manos a cada una de las personas aquí presentes, para que seas tú, amado Padre, el que avive en ellos la presencia viva del Espíritu Santo, para que sean no solo oidores, sino también hacedores, y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento en la importancia que es orar conforme a tu palabra. Que no permitas que hagamos oraciones emocionales e incorrectas, oraciones terrenales que no tienen sentido para ti, Padre nuestro. Danos tu poder y autoridad para romper toda la presencia del enemigo que haya sido creada en cada uno de nosotros. Que se cancele toda palabra puesta de maldición, de pobreza, de iniquidad sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Que no se rompa, que se rompa todo yugo generacional de opresión, todo pacto hecho a través del ocultismo que nos haya atado a la vida de tristeza, aflicción, pobreza. Todo esto sabemos que ya fue concedido, Señor, en el nombre tuyo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Amén. tenemos la primera parte con la dirección de mi esposa Jenny. Entonces, le cedo ahí el espacio. Siga, Bienvenidos a esta palabra hoy, un encuentro con el Espíritu Santo. El versículo bíblico que hoy nos soporta esta enseñanza dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esa está en 2 Corintios 13:14. Entonces, iniciemos teniendo claro como algo, que no todo el que ora, ora en el Espíritu, y que para que nosotros podamos tener un encuentro con Él, es necesario conocer íntimamente la persona del Espíritu Santo y ser desafiados también a que desarrollemos habitualmente, es como ese hábito que nosotros debemos desarrollar para buscar una comunión profunda con Él. La primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ven qué bonito este versículo bíblico que nos lleva de pronto a cuestionarnos un poco y a preguntarnos qué es lo que nosotros estamos viviendo en el día a día. ¿Será que no hemos aprendido a vivir espiritualmente? ¿No hemos sabido avivar como esa virtud de tener al Espíritu Santo en nosotros? ¿O sencillamente pensamos que el Espíritu Santo es un decir, pero no lo vemos, no lo conocemos? Entonces, yo quiero hacerles como una comparación para que puedan ubicarse en el contexto de lo que es el Espíritu Santo. Si bien sabemos que el Espíritu Santo es tan Dios como Dios Padre, como Dios Hijo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos ilustrar para que ustedes lo entiendan? Nosotros podemos decir las tres personas de la Trinidad. En un momento determinado piensen ustedes en el agua. Si pensamos nosotros en el agua, sabemos que es un producto líquido y que ese líquido lo podemos comparar con Dios Padre. Pero si le hiciéramos un proceso a esa agua, a ese líquido, y lo congeláramos, entonces
nosotros volveríamos esa agua como hielo. Y es algo que podemos ver, que podemos palpar, que podemos tocar. Esa es la manifestación de nuestro Señor Jesús. Pero si hiciéramos otro proceso al agua y la hirviéramos, entonces nosotros observaríamos que se derrite el agua y se vuelve vapor en el momento en que empieza a hervirse. Por lo tanto, esa es la forma en que nosotros podemos comprobar la presencia del Espíritu Santo. Miren que tenemos tres aspectos totalmente diferentes porque uno es líquido, el otro hielo y el otro es vapor. Quiere decir que hay diferente manifestación del agua. Y aquí decimos, hay diferente manifestación de Dios. Entonces, no podemos decir que existan situaciones de inferioridad o que el Espíritu Santo sea inferior o que Jesús es inferior, no. Todas las tres manifestaciones son agua. Todas las tres manifestaciones son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ya con ese ejemplo que les pongo, podemos nosotros empezar a determinar la naturaleza de Dios y reconocer que Dios tiene unos atributos. Podemos decir que Él es Dios. Y si hablamos de que Él es Dios, lo podemos ver en el versículo bíblico de Hechos 5, 3, 4, que dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces miren que este versículo bíblico nos deja ver cómo Pedro viene y confronta a Ananías por haber mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y le dice, no solo mentiste a los hombres, sino que también mentiste a Dios. Entonces, esa es una declaración muy real de que mentir al Espíritu es mentir a Dios. También podemos ver dentro de los atributos de Dios que Él es bueno, que Él es santo, que Él es eterno, que Él es verdad, que Él es vida, que Él es soberano. ¿Por qué? Porque Él ejerce una autoridad, la posee una autoridad suprema sobre cada uno de nosotros y por lo tanto también es una autoridad independiente. Tenemos que el Espíritu Santo también tiene los atributos de ser omnipresente, porque en el Salmo 139, 7, 12 vemos de diferentes maneras cómo Dios puede estar en todas partes. También nos dice que su atributo es ser omnisciente. Dios sabe todas las cosas por las cuales nosotros pasamos. Y hay mucho versículo bíblico que no sé si estarán apuntando o no, pero no me puedo detener mucho en los versículos bíblicos, solo los nombraría para que ustedes lo verifiquen. ¿Por qué podemos decir que es omnisciente? En el Salmo 147, 5, en el Salmo 119, 58, en Job 37, 16 y en 1 Juan 3, 20. Eso nos hace más sabios. Saber que en cualquier lugar, que si vamos y nos encerramos en el cuarto, allá está, en el baño, allá está, en la cocina, allá está, que Él es omnisciente es por eso, porque está en todas partes. Y también podemos decir que es omnipotente, porque Él es todopoderoso, de carácter, de amor, de bondad, de sabiduría, de justicia. Por lo tanto, Él es el que todo lo puede. Pero también vemos unas características y unas funciones del Espíritu Santo, porque por ser Él una persona divina, encontramos que además de esos atributos, ellos tienen algo muy especial como característica y es que tiene inteligencia.
O sea, cuando hablamos de que el Espíritu Santo tiene inteligencia, es cuando nos provee ese conocimiento que viene de lo alto y es capaz de apartarnos del mal. Nos da libertad de ser esclavos, o sea, nos quita de la esclavitud y nos hace libres. Y eso lo podemos verificar en 1 Corintios 2:10. También podemos saber que es sensible, una característica especial. Es un Dios que está parado en la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. Él sabe qué es lo que yo quiero, pero también sabe qué es lo que realmente yo necesito. Por eso cuando nosotros oramos con presencia del Espíritu Santo, debemos al invocar y decir, Señor, que se haga tu voluntad, que sea conforme a lo que tú quieres para mí. Y no es, Señor, yo quiero tal cosa. Y si no se da, entonces me pongo bravo y murmuro y lo señalo. No. Ahí es donde nosotros perdemos la sensibilidad que Él sí nos permite reconocer hoy que Él es capaz todo el tiempo de suplirnos lo que nosotros necesitamos. También podemos ver una característica que es el de tener voluntad. Y la voluntad es esa a la cual nosotros tenemos que venir humildes ante Él y rendirnos. Rindamos nuestra voluntad, que muramos a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones. Miren que una de las cosas más difíciles que puede haber es que nosotros hagamos nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nuestra voluntad vamos a llegar a ser avergonzados públicamente. Entonces, tengamos cuidado con eso. Aprendamos a tomar esas decisiones, a someternos a lo que quiere el Espíritu Santo, guiarnos, así como guió a nuestro Señor Jesús en esos 40 días. Lo sostuvo, lo llevó a encontrarse con Satanás. Entonces, a veces podemos pensar que nos hace una revelación o nos habla de alguna manera y nos va a llevar a un sitio donde nosotros decimos, no, pero yo ¿por qué debo ir allá? Pidamos reafirmación. Y si nos sigue mostrando la situación de ir allá, debemos ir porque para algo nos va a llevar. También podemos saber que Él tiene vulnerabilidad. Entonces, miren que cuando ha llegado el Espíritu Santo, el hombre continúa cediendo a todas las tentaciones que tiene Satanás. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que nosotros cuando hacemos o caemos en esas tentaciones, estamos negando la obra que hizo Jesús en la cruz, que fue vencerlo. Y nos ponemos a jugar del lado de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a estar persiguiendo que nosotros los creyentes tropecemos. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Ananías? Pues cuando le mintió a Dios y a su pueblo, porque él aparentó haberle dado todo, aparentó haber sido generoso, pero realmente él se guardó una parte. Y cuando se guarda esa parte, pues ese Espíritu Santo lo está viendo. Y él pensaba que nadie lo veía, porque nosotros nos hemos acostumbrado a que vamos y nos escondemos para que no nos vean, pero los ojos humanos, pero tenemos unos ojos sobrenaturales que sí nos están viendo. Por eso es que decimos que es omnisciente. Entonces, ellos fueron juzgados con dureza. ¿Por qué? Porque fueron deshonestos, porque la avaricia y la codicia destruye e impide que el Espíritu Santo pueda obrar con eficacia. Entonces, todas las mentiras son malas, pero cuando mentimos para tratar de engañar a Dios y a su pueblo, pues nuestra relación con Él se va a ir al suelo. Quiere decir que vamos a destruir un testimonio grande como lo es el de Cristo. Arriba también nos hablaba en los atributos que Él es Señor. Y en 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. Entonces mire que los que se quedaron conociendo el Antiguo Testamento pensaban que se podían salvar mediante la obediencia de las leyes, pero lo que hicieron fue quedarse enredados en un poco de reglas y de ceremonias. Ahora nosotros debemos reconocer que por medio del Espíritu de Dios vamos a tener libertad del pecado y sobre todo de la condenación. El Espíritu Santo es capaz de darnos mente de olvido y no de seguir torturándonos la vida por pecados que hayamos cometido atrás, por iniquidades que hayan existido. Entonces, aquí vemos que Él es el que tiene el poder de cambiarnos o de transformarnos cuando nosotros logramos imitar el carácter y la naturaleza de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando nosotros vamos ampliando ese conocimiento del Espíritu Santo. Cuando nosotros le clamamos a Él, que nos ayude a cambiar, que nos ayude a morir a la carne, que nos ayude a sujetar en voluntad nuestros pensamientos. Siempre que tenemos nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta que nos van a llevar a robarnos la paz. Pero cuando sujetamos los pensamientos al Espíritu, cualquier pensamiento de decisión nos trae paz. Entonces esa es una manera de pronto de que ustedes puedan orientarse un poco con respecto a cómo dejarse guiar por el Espíritu. La Biblia también nos habla totalmente de lo que es el Espíritu Santo. En Juan 16, 7, 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Entonces miren que todas estas funciones que nos muestra la palabra nos hace ver que Él también nos renueva, que Él genera fruto espiritual en nuestras vidas, que Él nos unge, que Él distribuye dones espirituales, donde Él demuestra el poder de Dios, donde Él intercede todo el tiempo por nosotros. Él es esa presencia sobrenatural que nosotros hemos estado buscando. Por eso necesitamos tener intimidad con Él. Uno de los símbolos por los cuales nosotros hemos recordado o tal vez visualizamos que la presencia del Espíritu Santo siempre se basa como en una paloma, ¿no? Porque en la palabra decía que descendió como paloma el Espíritu Santo. Pero la característica real de lo que es esa imagen de la paloma es que la paloma, ustedes la ven que está en el piso y si se van a acercar, ella lo que hace es irse. Entonces se espanta fácilmente. Eso mismo le pasa al Espíritu Santo. Lo podemos espantar fácilmente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas cuando ellas profetizaban. Y listo, terminaban de profetizar y se levantaba. Pero quiero con esta enseñanza decirles que el Espíritu Santo vive en todos nosotros, pero no permanece en todos nosotros. Pero sí, Él vive buscando dónde morar, dónde quedarse. Entonces, miren que llega el momento de saber que todos necesitamos ser constantemente transformados.
Solo un encuentro cara a cara con el Espíritu Santo puede hacerlo. No nos conformemos con estar buscando la afirmación de los hombres o con oír un mensaje inspirador del cual sale igual una mentira o nos muestra una persona una palabra de orgullo, testarudo. No, busquemos que la palabra de Dios nos enseñe a que estamos llamados a tener una relación o comunión con el Espíritu Santo y que para que eso suceda debemos dos cosas cuidar. Que no contristemos al Espíritu Santo es una, y reconocer que la palabra contristar significa causar tristeza o dolor, aunque usted crea que Dios no se entristece, a Él sí. No solo le ofende el pecado, sino también que lo entristece, o sea, no solo se ofende. Cuando una persona se ofende, ¿qué hace? Se levanta y se va. Entonces, nosotros debemos desechar la mentira. Debemos hablar la verdad con cada uno de nuestro prójimo. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos sellados el día de la redención de nuestro Señor por su presencia. Entonces, no tenemos derecho a basar nuestros días en la amargura, no tenemos derecho a vivir, derecho a estar viviendo enojados, a estar con ira, con gritería, a estar maldiciendo. No, debemos es dar los frutos del Espíritu. Seamos benignos, que todo lo que hablemos sea para bien, seamos misericordiosos, tengamos capacidad de perdonar. Yo no sé por qué a veces uno escucha a las personas y no, es que yo no soy capaz, es que esa vecina que yo tengo, Window, no quisiera, mejor dicho, por mí me iba. Pero ¿por qué vivimos desgastándonos el día a día y perdiéndonos de degustar tanto gozo y tanta plenitud que da el Espíritu Santo de Dios? Entonces, quitémonos de nosotros esa decisión personal de remover nuestro carácter, de todo aquello que entristezca al Espíritu Santo o que lo ofenda. Porque realmente ustedes deben preguntarse, cuando ustedes los aman o cuando nosotros amamos, nosotros no queremos herir o causar tristeza. Pero todo eso que yo anteriormente nombré de la mentira, el maldecir, el murmurar, lastiman al Espíritu Santo. Y esto se refleja en el rostro de las personas. Vemos personas afligidas por la amargura, vemos personas resentidas, vemos personas rebeldes, vemos personas, mejor dicho, tóxicas. Y dos, no apaguemos al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos manda en Primera de Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis al Espíritu. Apagar al Espíritu Santo es extinguir su poder, es obstruirlo o no dejarlo que fluya. Entonces, miren, contristar tiene que ver es con el carácter, ¿sí? Ese cambio. Pero apagar tiene que ver con el poder. Entonces puede hacer que una persona, cualquiera de ustedes, pueda estar llevando una vida en santidad, que son íntegros, que son rectos, incluso que tienen un buen carácter. Pero cuando el Espíritu de Dios quiere hacer algo en ella o a través de ella, de pronto lo apaga. Sale un orgullo y ahí lo apaga. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se apaga, no hay poder. No somos capaces de cancelar nada, no somos capaces de poner mano para que algo prospere, para que algo sane.
Y esa tarea ustedes saben que la adquieren por herencia, tener poder y autoridad cuando tenemos corazones arrepentidos. Entonces, ¿cómo apagamos ese poder de Dios? Pues que cuando Dios quiere tocarnos y a nosotros nos da vergüenza llorar o clamar a Él, eso les pasa cuando vamos a una iglesia y sentimos la presencia del Señor, del Espíritu Santo, porque hay una atmósfera muy puesta y entonces de pronto hay personas que se quebrantan en llanto, otras bailan, otras gritan, pero les da pena. Hablar en lenguas o adorarlo con pasión es otra forma de recibirlo, de saber que está en nosotros. Entonces, cuando Él quiere liberarnos, no podemos sentir pena, al contrario, dejemos que podamos fluir, porque esa es la verdad, eso fue lo que el Señor nos dejó, ser ungidos por el Espíritu. Dios muchas veces nos va a pedir cosas que nosotros no vamos a entender, pero arriba les decía, aquí no es poner lógica, aquí no es poner razón, aquí es rendirnos con un corazón humilde, es tener la capacidad de silenciarnos y escucharlo. Por eso debemos en un encuentro con el Espíritu dejarlo fluir, caminar en obediencia. Mire, yo esta tarde me dediqué a escuchar alabanza del Espíritu y creo que me iba quedando como dormida y de pronto empecé a sentir que yo empecé a cantar, o sea, no estaba ni dormida. Entonces, es ese meterse, es ese gozo. ¿Y cómo se involucra el Espíritu Santo del creyente? Respecto al creyente, el Espíritu Santo le enseña, le habla, le llena de poder, clama e intercede por él, le convence. ¿Cómo le convence? Cuando le hace revelación. ¿De qué le revela? De la santidad de Dios y de la condición humana. El Espíritu Santo también da testimonio. ¿De qué? De la paternidad de Dios. Nosotros podemos tener un padre terrenal o pudimos no haber tenido un padre terrenal, pero la verdad de todo esto es que tenemos un Padre celestial que es el dueño de todo, que es capaz de amarnos tal y como somos. Entonces, miren que ese Espíritu Santo es el que nos revela, nos ayuda, nos santifica, nos renueva, nos fortalece, nos sana, nos consuela, nos transforma. ¿Qué más quieren tener en una intimidad con un ser tan valioso como Él? Pero ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Cuál debe ser esa actitud? Nosotros debemos estar sensibles a su presencia. A veces sentimos ese aire cuando se invoca o se monta la atmósfera y de pronto siente una corriente de aire sin estar parado en una ventana y dice uno, wow, esa es la presencia del Espíritu Santo. Es una manera de revelarse. Nosotros debemos aprender a escucharlo. A veces usa personas, usa mensajes, usa palabras, usa situaciones, o de pronto nos llega al pensamiento algo que decimos, ¿y esto de dónde viene? Esa es la forma como Él lo hace, pero tenemos que aprender a escuchar. No podemos desobedecerlo. Entonces, mantengamos como esa comunicación todo el tiempo con Él. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo hablamos de una persona cuando sabe que pasan cosas sobrenaturales pero no las quiere ver? Entonces decimos que las personas tienen ceguera espiritual, que son sordas espiritualmente. Por eso es que tenemos que aprender a mantener una vida espiritual dentro de esta dimensión natural o terrenal en la que nos movemos día a día. No es fácil, pero no es imposible. Lo cierto es aprender en oración, en intimidad con el Espíritu Santo,
a renunciar a la carne, a que seamos capaces de responder, que todos nuestros miembros, la boca, la lengua, los ojos, los oídos, puedan vivir para el Espíritu. Que las obras de la carne no alcanzan el reino de Dios, pero sí podemos emborracharnos en la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo nos emborrachamos? ¿Cómo sabemos que nos hemos emborrachado con la presencia del Espíritu Santo? Porque podemos sentir su amor, porque podemos sentir su presencia, porque nos da gozo, nos da esa plenitud sobre nuestras vidas. Nos sentimos llenos, no nos sentimos vacíos. Los problemas se nos hacen simples, las cargas igual. Entonces, mire que cuando buscamos ese encuentro con el Espíritu Santo, que clamamos su presencia y hacemos una atmósfera para honrarlo, para alabarlo, es cuando nosotros le estamos demostrando que tenemos hambre, que tenemos necesidad de sentirlo, de verlo. Cuando nosotros estamos en dificultades, ¿cuántos de ustedes le permiten al Espíritu Santo poner la fuerza de Él para afrontar estas situaciones? Él es el que nos da la luz para solucionarlas. Él es nuestro soporte, nuestro refugio. Él es el que nos sostiene en medio de las adversidades. ¿Cómo puede formar en nosotros el carácter de Cristo? Y lo hemos hablado en otras oportunidades, a través de los frutos. Nosotros tenemos que ser portadores del carácter de Cristo, que son y están en los frutos del Espíritu Santo. Entonces, en Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esa es una manifestación del amor de Dios en nuestra vida, ese derramar sobrenatural de su amor. El Espíritu Santo es quien nos manifiesta el amor del Padre y también de Jesús. Si no fuera por esa revelación tan difícil, nosotros seguiríamos adelante y seríamos iguales de ignorantes y ya no podemos pensar que somos ignorantes. El Espíritu Santo nos llena de poder, nos habilita para ser testimonio y testigos de las obras que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque nos dio dones. Él nos ayuda a vencer las obras de la carne. La misma palabra nos revela por eso que hay cosas que solo las recibimos a través del Espíritu Santo. Entonces yo dejo de andar en carne y sangre para poder tener revelación de lo espiritual. Lo que nos enseña entonces hoy con esta enseñanza es que nosotros no estamos diseñados para tener una vida natural. Nosotros no fuimos traídos al mundo para ser esclavos, para tener malos hábitos. Nosotros fuimos diseñados para vivir en una dimensión espiritual y de esta manera poder acceder a nuestro Señor Jesucristo. O sea que podemos concluir que el Espíritu Santo es una puerta. Y dice en Romanos 8, 13, 14, porque si ustedes viven conforme a ella, que es la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El que entra y sale ya no va a comer de lo mismo. El que entra por mí será salvo. El que entra perdido, pues va a encontrar la salvación, va a encontrar el camino, va a encontrar la luz. El que entra con necesidad, sale con solución. El que entra hambriento va a ser alimentado. Esa es toda nuestra posición para un encuentro que debe ser celestial. Yo tengo la condición y ustedes también tienen la condición para estar sentados a la diestra de Dios Padre y tener absolutamente todo. Pero para poder sacar esos beneficios
hay no solo que entrar, sino que también debemos permanecer. Por esto, nosotros tenemos la capacidad, desde lo espiritual, de unir el cielo con la tierra. Imagínense esa revelación tan poderosa. En el Padre Nuestro lo dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces, en un encuentro que yo quiera tener con el Espíritu Santo, como lo dice esa palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para habilitarme, para abrir las puertas hacia la libertad. Por eso hoy, Señor, vamos a orar diciendo: gracias, Padre, te damos esta noche, Señor, por esta revelación, por hacernos reconocer, Señor, que estamos puestos en una dimensión sobrenatural, que es una dimensión espiritual, puesta por ese gran regalo que tú nos has dado, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Señor, ayuda a cada uno de los que están aquí presentes. Ayúdame a mí, ayuda a mi familia, a mis hijos, Señor, a aprender a buscarte, a tener ese encuentro que tanto necesitamos de tu presencia, de ser guiados, de someter nuestra voluntad a lo que tú quieres, de llegar a cumplir ese plan de vida que has escrito en el día a día, pero que no podremos cumplir para agradarte si no es con la presencia del Espíritu Santo. Habilítanos, Señor. Habilítanos para poder encontrar y morir toda esa situación que a veces nos hace ser cuestionadores, ser lógicos, ser razonables, cuando eso no es real, cuando ahí nos podemos desencantar, Señor. Queremos enamorarnos de ti una y otra vez. Hoy te clamamos, Espíritu Santo, para que vengas a llenar nuestros corazones, a derramar tu amor, a hacernos morir a la carne, que es la vida pecaminosa a la cual nos hemos sometido por herencia. Hoy cancelamos todo espíritu de maldición, todo espíritu de poder sobre las cosas que son del mundo, Señor. Cancelamos y pedimos y clamamos que nos des esa llave sobrenatural para llegar y sentarnos y arrancar de los cielos lo que nos merecemos. Hoy escuchaba una canción que decía: porque entraremos a la casa del Rey y comeremos en la mesa del Rey, porque todo es por Dios Padre, por Dios Hijo y por Espíritu Santo. Señor, síguenos ungiendo, que esta noche podamos descansar en el Espíritu Santo, que podamos recibir revelación, que cada una de estas personas que tengan un problema, una carga, una opresión, una situación, un sentimiento, una emoción a la cual no han podido morir, que esta noche se declare y se establezca el Espíritu de Dios sobre sus vidas, para que puedan morir a la carne, para que encuentren, Señor, tu presencia, tu carácter, Señor, para que cada día podamos ser más como tú. Gracias, Señor, por este momento. Por eso continuamos con otra enseñanza, que es la de honrar a Dios. No. Bueno, se le fue un poco el audio a Carlitos. La palabra se llama ¿por qué debemos honrar a Dios? Está en 1 Samuel 2:30, que dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, miren por qué
Aló. ¿Me escuchan? Las características de la honra, entonces. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en las características? Muy clarito dice él, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, la honra se discierne. Quiere decir que aquella persona que camina en lo natural toma las cosas de Dios livianamente. Lo que yo estaba diciendo, o sea, cuando nos quedamos caminando en lo terrenal, pues así mismo Dios nos va a tener en cuenta. No vamos a poder tener cosas de lo grandioso que Él nos ha prometido. Entonces, cuando recibimos la revelación de la honra, entendemos a quién, cuándo y cómo debemos honrar. La honra es la moneda de intercambio del cielo. Dice, nadie que ponga a Dios primero será deshonrado. Por eso Él nos pide siempre, cuando nosotros nos despertamos en la mañana, ¿a quién debemos honrar primero? Antes de saludar al que está al lado. O si nos levantamos antes de saludar, debemos honrar a Dios. Y sabemos que nosotros vamos a caminar tranquilos porque le hemos dado el primer lugar y eso es lo que al Señor le agrada. Por eso el Señor lo que va a hacer es bendecirnos y proveernos a pesar de lo que se esté viviendo, a pesar de la crisis. Entonces, la honra tiene un precio valioso. La honra es alta y suprema porque es la prioridad del reino. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que así como Dios nos da o nos honra teniendo un trabajo, teniendo un ingreso, teniendo unas finanzas, pues de igual manera nosotros también lo debemos honrar a Él. Es el tiempo que incondicionalmente tenemos en la vida. Cuando tenemos trabajo, laboralmente, honremos a Dios. ¿Qué bendiciones trae la honra? Entonces, uno, capta la atención de Dios. Usted busca que Dios le ponga atención, hónrelo, póngalo primero y el Señor siempre también lo tendrá ahí pendiente y de primeras. Él va a responder las oraciones de inmediato. Es más, cuando uno lo pone primero, cuando uno lo honra tanto, se da uno también cuenta que no hay tanta opresión persiguiéndolo, que no hay tanta situación de compliques. Uno a veces escucha a la gente y dice, hoy una, mañana otra, pasado mañana otra, y dices, no, pero es que usted es el rey de los problemas. ¿Qué pasa acá? Entonces, ahí es donde nosotros vemos que cuando honramos a Dios, de verdad, Él nos responde. Otra, Dios nos da acceso a los sistemas de la recompensa del cielo. Dice la palabra en Mateo 10:41. Si honramos a una persona, recibiremos la recompensa que está sobre ella. En Efesios 6:2-3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Entonces, miren que de lo que demos, vamos a recibir, ¿cierto? Pero tenemos mandato. Aquel que no honra a padre y madre, que no los respeta, que no les obedece, pues el Señor también lo está diciendo, no disfrutará de larga vida, no le irá muy bien. Entonces, no permitamos que la rebeldía se nos vuelva la contraprestación de lo que es la honra. Le da largura de días. Cuando nosotros deshonramos a Dios, la vida se nos acorta. Nos da acceso al favor de Dios. Aquí hay un intercambio. Cuando honramos a Dios, ¿qué hace Él? Nos corona de favores. Entonces, siempre Él va a estar dispuesto a abrirnos esas puertas que nosotros estamos buscando y que constantemente sentimos que vamos a ser bendecidos.
así sea en el último lugar. Eso es el poder haber anhelado estar en un sitio de trabajo o en una empresa, llamémoslo así, y de pronto nos llegamos en el cargo que queríamos, pero llegamos en un cargo menor, pero curiosamente tenemos la oportunidad de ascender. Entonces, miren que esos son favores, porque el Señor en ese transcurso nos quiere que enseñar cosas, quiere bendecirnos, quiere que conozcamos de su misericordia. ¿Cómo honramos a Dios? Entonces, para poder honrar a Dios, debemos tener en cuenta y muy claro que siempre se ha dicho y se ha repetido con nuestra obediencia. Esa es una gran manera de honrar a Dios, con nuestra obediencia. La honra no podemos expresarla solo con palabras. La honra debemos hacerla con hechos. Honrar es un acto que es voluntario. No todo el mundo suele honrar. Eso nace del corazón. Y por eso decía la palabra, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí es cuando nos damos cuenta si realmente es coherente lo que decimos, lo que hacemos, o sea, lo que hablamos, va conforme a cómo actuamos. También lo hace financieramente. Cuando le damos a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas, cuando sembramos, cuando damos primicia, le estamos diciendo a Dios que nosotros estamos confiando en su fiel provisión. Y el Señor no nos avergonzará, siempre estará ahí. Miren que les doy un testimonio. Nosotros aquí normalmente diezmamos, pero también sembramos. Nos gusta sembrar. Hacemos siembra sobre proyectos que tenemos en manos para que se fructifiquen. Y una de las cosas que se había hecho era yo con lo del SENA. Ustedes saben, algunos saben que yo había salido este año del SENA, no me habían llamado. Y yo siempre guardaba la esperanza y decía, Señor, yo siempre te he honrado con mis diezmos, yo he sembrado, yo sé que tú no me vas a avergonzar. No me llamaron del SENA. Y yo decía, bueno, tú tienes un plan para mí y yo no voy a desconfiar. Hoy les cuento que volví a mi cargo anterior en el SENA. Entonces, yo pienso que él lo que hizo fue medir qué tan paciente yo era, qué tanta confianza tenía en lo que él iba a hacer. Y me devolvió. O sea, hay que honrar y hay que guardar la confianza de que la provisión no faltará si ustedes lo hacen. Lo otro es que tenemos que ponerlo primero en todas las áreas. Cuando nosotros le damos el primer lugar, él provee de manera inusual. Vemos cosas sobrenaturales, por eso hablamos de cosas inusuales. Entonces, él nos transfiere esas riquezas a nuestras manos y multiplica también a veces nuestros bienes, aún en medio de ¿qué? De la crisis. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. En la anterior les dije, Él sabe qué necesitamos. Y si alimenta a los pájaros que no trabajan, ¿por qué no nos va a alimentar a nosotros que sí lo hacemos? Hoy honremos a Dios poniéndolo en nuestro primer lugar. Honrémoslo con nuestra obediencia. Honrémoslo con nuestros diezmos, con las ofrendas, con las primicias, para que ustedes puedan seguir recibiendo las bendiciones. Para que recordemos que Dios honra a quienes lo honran. Gracias, amado Padre, te damos esta noche por esta palabra, Señor, por permitirnos reconocer que te honramos, Señor, que te amamos, que sabemos que hoy tú nos dejas en nuestro corazón esa semilla, Señor, que dará crecimiento espiritual, esa semilla donde sabemos que todo lo usas para bien, que toda tu voluntad es buena, perfecta y agradable, que tú te glorificas en todas y cada una de las áreas de nuestra vida,
Enséñanos, Señor, a honrarte. Enséñanos, Señor, a madrugar, a buscarte, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda pereza, todo obstáculo, toda ceguera espiritual que quiera anteponerse a lo que es buscarte, honrarte, Señor. Quítalo, por favor. Y enséñanos, Señor, con gozo y alegría que podemos llegar a ti, que podemos doblar rodilla confiados porque tú vas a bendecirnos, porque tú nos vas a guardar, no solo a nosotros, sino también a nuestra familia. Tú nos coberturas, Señor, a nuestros padres, a quienes honramos, Señor, y a aquellos que hoy no los tienen, saben que un día los tuvieron y también los honraron. Perdónalos si no lo pudieron hacer, Señor, pero alarga nuestros días para poder disfrutar cada día más de tu presencia y poderte llegar a servir de la manera como tú lo has planeado. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por la vida de cada uno de los que aquí están presentes, de los que apartaron su tiempo porque fuiste tú, Espíritu Santo, quien los trajiste a este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te quedaste sin micrófono. No, no te estoy escuchando. ¿Paraste la grabación? Ven acá.